Seguimos en su programa Ciudad Viva, siempre con el tema de movilidad y hoy, ahorita, en esta segunda etapa, con otro distinguido compañero, colega y compañero de luchas, de verdad que sí. Así que bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos un poquito de tu historia y luego entremos directamente en el evento que ya es parte de este proceso de sociabilización de la ley de movilidad. Sí, gracias, Nino, por recibirnos. Es una historia muy sencilla, pero que siempre ha involucrado un poco ese activismo y desde los zapatos, de caminar, de la bicicleta, de moverse con las propias fuerzas humanas. Yo estudié en dos universidades al mismo tiempo, en Universidad Rafael Landívar y Universidad del Valle, y me movía en bicicleta entre una y otra, pero también siempre pidiendo jalón, viendo formas alternativas, subiéndome a la 1 o a la camioneta número 1 o la 2. Sí. Y entonces mi trabajo desde el enfoque de arquitectura sostenible y otros aspectos siempre ha sido haciéndolo a través de procesos participativos y trabajando con muchas personas. Y eso nos llevó hace 12 años a formar un movimiento que trabaja el tema de movilidad sostenible y seguridad vial, y en la que este año le estamos poniendo muchísimo más énfasis con una nueva generación de aliados que se han decidido sumar a los esfuerzos de estas organizaciones. Yo soy director de otra organización que trabajamos innovación social a través de procesos participativos de solucionar problemas y hacemos muchas cosas muy distintas, un tuk-tuk solar, ahora estamos trabajando una estufa. Yo te he seguido la pista con todos tus procesos y proyectos y sí, maravilloso. Y me encanta de alguna manera llegar a esta etapa con compañeros de ruta, ¿no? Donde efectivamente las cosas van cambiando. Normalmente uno dice para peor, pero no. En este momento creo que vivimos un momento interesante de ese despertar ciudadano y donde todos esos proyectos que ha costado tanto empujar y la transformación social de la que tú hablas, hoy tiene otros espacios tal vez que hace algunos años no eran posibles. Claro. El tema de movilidad, ya hablábamos con Ricard hace un ratito respecto de esta posibilidad interesantísima donde otra vez se junta la ciudadanía con su visión y su experiencia real de vivir y de padecer la ciudad con la posibilidad de efectivamente formalizar esto en una ley de movilidad. Hablábamos del reto enorme de lo que significa cambiar la mentalidad y difundir estos principios que si bien los vivimos los seres humanos todos los días, tal vez no los tenemos tan conscientemente de cómo afecta nuestra vida y cómo además tienen un valor real monetario en la vida de cada uno, en las empresas, en el gobierno y en las familias. Claro. Y la inseguridad que significa tratar de moverse dentro de una ciudad bastante adversa para el ser humano. Hay una actividad que me parece a mí es como el lanzamiento de de esta etapa de difusión de esta ley de movilidad que va a convocar actores diversos en torno al tema de la movilidad. Es un simposio, Alfredo, sí. Cuéntame un poquito sí. ¿Qué se va a ver en esta actividad? Quizá antes de dar detalles específicos de este simposio, tal vez voy a tratar de encajar algunas cosas vinculantes. Y tú le hiciste esta pregunta, Ricardo, hace unos segundos. ¿Qué pasa para alguien que aterriza en el Aeropuerto Internacional La Aurora y se baja de este aeropuerto y sale? ¡Qué drama! Y del aeropuerto, literalmente esa experiencia entre el aeropuerto y luego llegar al montículo de la Culebra, que es este acueducto prehispánico y luego colonial. En ese pedazo uno ya se da cuenta del caos en el que vive un país como el nuestro. Y que es un caos que se representa en la movilidad, en la anarquía vial, en el analfabetismo vial, o sea, ya el carro polarizado te lo tira encima, la camioneta también, el brocha también, y entonces solo en ese pedacito uno se da cuenta otros temas que tenemos que como ciudadanos resolver, y no es una resolución solo al gobierno central ni al gobierno local, a la municipalidad, sino es donde todos tenemos que actuar, sociedad civil, ciudadanos, ciudadanas. Todos tenemos que involucrarnos, al final no es tirarle la piedrita a uno o la vejiga con agua al otro, sino es trabajar en equipo. Y eso es una de las formas en las que el ciudadano y la sociedad civil podemos trabajar en hacer propuestas de ley, como es la ley de movilidad sostenible y seguridad vial, que es una ley marco, pero que tiene varios componentes muy importantes para construir nación en el proceso
de resolver algo que ya mencionaba Ricardo. Más de 2.000 muertes al año innecesarias que podrían ser reducidas. Hoy mismo, ahorita, en esta hora que estamos grabando este programa, se han pasado 1.000 semáforos en rojo los motoristas. Seguro que Han sí. entrado más de 2.5 millones de nuevas motocicletas al parque vehicular desde el año 2020 hacia ahorita, septiembre 2024. Es una pandemia y las nuevas armas de Centroamérica, porque no solo es en Guatemala, es en El Salvador, es en Honduras, es en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, la cantidad de muertes y accidentes vinculantes, hechos viales vinculantes a motocicletas, Terrible. es las nuevas armas de la región. Y entonces, ¿cómo se trabaja eso? Se trabaja a través de educación vial, seguridad vial, y nos parece que esta propuesta de ley tiene mucho esa búsqueda en 4 ejes principales. Pero luego, una forma de terminar de socializar esto es el segundo Simposio Internacional de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. Organizamos el primero en el 2017 con apoyo de la Embajada de Alemania y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Alemana. Trajimos a 13 conferencistas internacionales, fue un evento de 3 días, con una articulación con la Alcaldía Auxiliar de la Zona 4 y varios otros actores. Un proyecto fascinante si uno regresa a ver lo que se logró hacer en ese tiempo. Pero ahora es un evento de un día, vuelve a ser en el Centro Cultural de España en Guatemala, en la Zona 1, en el edificio Lux. Vamos a traer algunos invitados desde México con experiencias muy directas en haber formulado la Ley de Movilidad Sostenible en Ciudad de México y en el país, perdón, en México. Pero creemos que es ver buenas ideas de Latinoamérica, ver ideas de Chile. Doy fe, Alfredo, porque efectivamente en este simposio que yo participé, aprendí temas claves que definieron mucho la visión de ciudad que yo tengo hoy. Por ejemplo, un tema que además está muy en boga en estos días en la ciudad, es que las pasarelas no son una infraestructura para el peatón, ¿no? Exacto. Muy por el contrario, es una infraestructura que favorece la viabilidad libre de los vehículos particulares. Y eso me pareció clave, ¿verdad? Porque al final la pirámide urbana de movilidad está en su parte, la pirámide invertida, en su parte más ancha, priorizando al ser humano y en la realidad pues construimos ciudades que no tienen nada que ver. ¿Qué más va a haber en esta jornada que va a ser y yo creo que son octubre, ¿no? Es el 22 de octubre en el Centro Cultural de España en Guatemala. Es todo el día, va a haber un componente académico liderado por la asociación Creamos Guate y vinculante a investigación que está haciendo la Universidad Rafael Andívar, la Universidad de San Carlos y probablemente alguna otra universidad que está trabajando en temas de movilidad y que tienen también que ver con cambio climático, emisiones, otros temas vinculantes. Y luego en la tarde tenemos una jornada muy interesante donde también va a haber un componente de charlas cortas, las llamamos Mov Talks, como una inspiración de TED Talks, pero sobre temas de movilidad en 8 minutos. Vamos a tener aproximadamente 10 de estas charlas. Y buscar un poco inspirar, no es criticar, sino es cómo trabajamos en equipo, cómo solucionamos problemas a nivel nacional. Y nuevamente, esto no es solo de contextos urbanos, de ciudades, sino también en ciudades intermedias, de poblados, de pueblos, de aldeas. La movilidad rural es otra que tiene un gran impacto en la economía del país. Cierto. Y no podemos descuidar y solo pensar en casquitos urbanos donde hay más caos, claro, pero tenemos que pensar inclusivamente a nivel de los 22 departamentos del país. Y ver otras ideas, o sea, Colombia, por ejemplo, ha implementado pico y placa, igual lo ha hecho México desde hace más de 20 años, han estado trabajando en alternativas a la movilidad para quitarle a los vehículos particulares y a las motocicletas esa prominencia en la pirámide de la jerarquía de la movilidad, que la debiese tener primero el que usa zapatitos y que se mueve caminando, el peatón. Sí. Después los ciclistas, con el riesgo que asumimos los que nos atrevemos a salir, y luego el transporte público digno para poder mover a millones de personas, y eso lo han resuelto otras ciudades en la región, y tenemos que encontrar los mecanismos para que eso sea algo que ayuda a la economía familiar al final, ¿no? Pero hay otras cosas que nos parece que podemos estar siendo incidentes
y ayudar al ciudadano a que se vuelva un conductor y conductoras más responsables, que dejen pasar ahorita mismo en la 18 calle se está tratando de cruzar una señora con un bebé y nadie se detiene 3 segundos de su día. Los energúmenos que yo te decía, que nos Sí. convertimos cuando nos subimos al carro. Sí, ¿no? pero eso es lo mismo hace el doctor, el abogado, Todos, es el transversal. político y Sí. el taxista y Sí. el que no tiene educación. O sea, cómo cuando nos subimos a esa caja polarizada cambiamos nuestra mentalidad y utilizamos esas 2.000, 3.000, 5.000 libras de peso como un arma. Y eso es lo que quisiéramos pensar en el futuro. Tenemos más dignidad humana para respetar vidas. A mí me entusiasma mucho poder tratar de una manera tan profesional el tema de la seguridad vial a través de una ley, pero que es una ley, y eso es lo que a mí me encanta, que viene, que nace de la experiencia de los mismos ciudadanos que día a día tienen que enfrentarse a esto. Y ustedes dos, Ricardo y tú, son de esos personajes que hace muchos años atrás empecé a ver yo por la zona 4 y cada vez más extensamente, como bien decías tú, atreviéndose, arriesgando la vida para trasladarse en bicicleta. Yo veo que la problemática del tráfico vehicular en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, ha empeorado gravemente en estos meses, incluso en este año se ha vuelto más insostenible. Con esta larga data de ser los valientes, los ciudadanos alfa que se han atrevido a usar la bicicleta, ¿cómo es la experiencia ahora? ¿Tú crees que ha mejorado o ha empeorado ese riesgo y esa sensación de vulnerabilidad? Hablando de hace 10, 12 años atrás, cuando yo los veía a ustedes pioneros poniendo parqueos de bicicleta en los edificios públicos y privados. Sí, yo siento que ha habido una leve mejoría porque hay un poco más de infraestructura, por lo menos en Ciudad de Guatemala, también en Zacatepeques, en algunos otros municipios del país. Leve, así mínimo. Levísima. Mínimo, porque todavía no se integra eso en los planes locales de movilidad sostenible municipales, que es donde debiese de existir ese compromiso y voluntad local. Es algo complejo porque seguimos poniendo al automóvil como ese vehículo principal, pero están empezando a ver voluntariamente algunas acciones directas, y es que al no haber buses rojos espantosos que todos los detestamos y no queremos que vuelvan, pero haber quitado ese transporte público que llegaba a nutrir, ahora hay personas que no les alcanza para una motocicleta y entonces han tenido que recurrir a un vehículo de 2 ruedas que no utiliza combustible. Y eso ayuda a su economía familiar. Entonces, sí creemos que ahorita habrán cerca del 0.02% del parque vehicular de la metrópolis, que serían unas 7,000 bicicletas activamente moviéndose. Y eso es porque son personas que han decidido, yo no me voy a gastar 200, 300 mil, 2,000 quetzales de mi presupuesto mensual en subirme a cualquier otro medio de transporte que va a ser más costoso. Entonces yo he visto más bicicletas, sin lugar a dudas. Hay algunas ciclovías que se han integrado, sobre todo en estos 2 municipios. Pero regresemos a un dato importantísimo para los que están escuchando el programa. Este año se va a sobrepasar los 6 millones de vehículos de diferentes tipos en el parque vehicular. O sea, este año van a haber 6 millones de vehículos. Eso equivale a una tasa del 350%, que es una tasa que se vincula de cada 1,000 habitantes, ahora hay 350 vehículos. Es bajo a nivel del mundo. Estados Unidos es mucho más, Europa quizá más también, pero el problema es cómo esos vehículos armonizan cuando no hay educación vial y no hay respeto vial. Es un desastre. Ni infraestructura. Ni infraestructura adecuada, pero que eso se podría mitigar bajando la velocidad a 30 kilómetros por hora en las ciudades, no dejando que alguien se suba después de haberse tomado 25 cervezas un viernes en la noche, el día de pago, y salir a quizá generar un accidente a las 2, 3 de la mañana. Pasa todos los fines de semana. Si ahorita aquí estuviera sentado un bombero, alguien que atiende emergencias en los hospitales nacionales, te contarían unas historias de miedo. Sí. Y eso es el tema, que tenemos que entender que la velocidad mata, y cuando yo voy en una motocicleta sin protección
los riesgos son completamente absurdos para mi esposa, para mis hijos que van conmigo, y entonces tenemos que ser más respetuosos del vehículo y la velocidad y de las normas viales, que para a todos todos nos dan beneficios. Y el último, perdón que me extienda un poco, es un tema vinculante a las emisiones. No tenemos, eso está considerado también en la propuesta de ley marco, un tema asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero vinculante al parque vehicular viejo, espantoso, los buses y otras cosas. Y entonces hay mucho trabajo que hacer y es un trabajo que nosotros proponemos que sea en equipo. No es un trabajo lanzándole dardos a los gobiernos locales, al gobierno central, sino es que trabajemos en conjunto para una visión de mejora para las futuras generaciones que aún ni siquiera sueñan en subirse en un vehículo. Me encanta, agradezco primero su presencia hoy aquí, pero sobre todo agradezco muchísimo este trabajo, ¿verdad? El involucrarse, el ser parte de la solución de los problemas que son muchos los que nos aquejan, creo que es una vía que tenemos que seguir todos los guatemaltecos. Así que infinitas gracias a mis invitados, a quienes nos escuchan hoy, y seguiremos entonces en esta mesa conversando en temas de ciudad para que efectivamente tengamos una ciudad viva. Muchas gracias, nos vemos.